Buenos días, alumnos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar con lo que son los géneros literarios, ¿sí? Bien, tenemos que diferenciar el género lírico, el género narrativo y el género dramático. Bien, a ver, lo que ustedes más conocen es el género narrativo. Primero, se escribe en prosa. Prosa es la forma que normalmente nosotros tomamos nota o que escribimos en oraciones, en párrafos, con una idea. ¿Sí? Ya saben lo que es una oración, ya saben lo que es un párrafo. Bien, con una idea propiamente dicha, hay un autor, hay un narrador. Narrador es la voz en la cual se cuenta la historia, y autor es la persona que escribe el texto, el libro, el cuento, lo que fuera, ¿sí? Bien, vamos a analizar eso en particular, ¿sí? Porque vamos a ver que hay distintos tipos de relatos. Los relatos es como cuando ustedes van a ver una película y dicen, bueno, ciencia ficción, policial, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a ver es la diferencia entre un relato fantástico y un relato maravilloso. Decimos que un relato es fantástico el que comunica acontecimientos extraños que pasan dentro de un mundo cotidiano increíble. Estos acontecimientos, hechos o sucesos pueden justificarse como una alucinación de los personajes, como una alteración de los hechos habituales por un supuesto invento, o simplemente la aparición de lo sobrenatural sin explicación posible. Mientras que lo maravilloso presenta hechos sobrenaturales dentro de un ambiente sobrenatural, donde no resulta extraño ni imposible de ser creídos, que un zapallo se transforma en carroza o una rana en una princesa. O sea, estamos en un dibujito, como es la Cenicienta, viene una madrina, ¿sí? Y toma una varita y convierte una carroza en... Bueno, ya si creemos en una madrina, ¿por qué no vamos a creer en una carroza? ¿No? Bien. Entonces, esas son las diferencias, ¿sí? Después existe la ciencia ficción, que está en base a historias reales que a través de ciertas cosas del descubrimiento, de la ciencia o lo que fuera, transforma esa realidad en algo. Por ejemplo, Godzilla, ¿sí? Ahora que está tan en moda, Godzilla es propio de la ciencia ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de que hubo esas bombas se creó a Godzilla, ¿sí? Si no, no hubiera existido. Bien, bueno, después tenemos el género lírico, donde hay un yo literario, ¿sí? Que es el yo lírico. En este caso se llama yo lírico. Es el poeta que crea una voz, ¿sí? Y a partir de esa voz, ¿sí? Se va a representar, va a contar historias, va a escribir en verso, ¿sí? Recordemos que es en verso principalmente, hoy por hoy ya hay en prosa, pero el lírico es principalmente en verso, donde transmite sentimientos y tiene una belleza estilística propiamente dicha. Y por último, vamos a ir a lo dramático teatral, que hay que diferenciar el hecho teatral, ¿sí? Con el texto propiamente escrito, ¿sí? Entonces hablamos de un texto propiamente escrito, puede o no estar escrito por el autor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es muy particular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Shakespeare se dice que no escribía las obras, que las dirigía. Entonces las tenía escritas, le decía a la gente, y después había un escriba que se sentaba y que copiaba, que era como un copista de las obras de Shakespeare. Entonces lo que nosotros leemos es lo que copiaron de las obras de Shakespeare. ¿Se entiende? Bueno, eso mucho no importa quién la copia, ¿sí? Sino el sentido narrativo, el sentido de la historia y el sentido del autor que posee Shakespeare. ¿Se entiende? Bueno. Después vamos a pretexto y texto y cotexto y contexto.
Los textos son todas las expresiones lingüísticas que son coherentes y complejas. El pretexto es un texto que existe con anterioridad respecto al texto base y que está eludido, nombrado, parodiado. Este último quiere decir que se hace una burla frente al texto que existe con anterioridad en el texto principal. Por ejemplo, en el Quijote funciona por detrás de una serie de pretextos, que son las novelas de caballería. Las mismas son parodiadas en el texto de Cervantes. El cotexto es el conjunto de otros elementos lingüísticos, es decir, propios de la lengua, que rodean cada elemento de un mensaje lingüístico. Por ejemplo, en el texto siguiente, el contexto es lo que permite saber que la palabra pastel se refiere a un material usado por los pintores de cuadro y no a una comida. En la pintura suele usarse la técnica de pastel. El contexto es lo que rodea social o históricamente un texto, el ambiente formado por hechos e ideas dentro del cual se produce un texto literario. El discurso científico y el discurso es el lenguaje que se usa en las ciencias exactas. ¿Sí? Bien, eso mucho no se los tomo, pero bueno, sí tienen que saber que hay un lenguaje propio en cada uno de los lugares que ustedes estén. ¿Sí? Por ejemplo, el detrás de escena en el cine o en making of, ¿sí? O la producción, bueno, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el tema de cine, ¿sí? Charla técnica tiene que ver con el ámbito de fútbol. Estructuras textuales, narración, argumentación y descripción. Vamos a prestar atención a esto como último de la clase de hoy. La argumentación es la forma en que se elige para expresarse, que crean relaciones entre ideas. Por medio de esas relaciones se crean secuencias lógicas que hacen que una idea se desprenda de algo anterior. Hay una serie de términos llamados conectores lógicos que sirven para unir unas ideas con otras y así marcar cómo están relacionados entre sí. Algunas de las que más se usan son, por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, pero, no solo. Bueno, todos estos son argumentos, ¿sí? Cuando ustedes argumentan, buscan la forma de expresar y continuar un diálogo para justificar algo que ustedes están diciendo. Mientras que en la descripción se usan muchos sustantivos, ¿sí? Sustantivos y adjetivos más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el adjetivo sirve para dar cualidades de algo, mientras que el sustantivo nombra. Es el tipo de discurso en el cual no se cuentan hechos ni acontecimientos como en la narración. La descripción dice cómo son las cosas, representa los objetivos y las personas con palabras, del mismo modo que la pintura lo hace con la forma y los colores. En la narración abundan los verbos que indican acciones. En la descripción, los verbos representan estados, no acciones, y abundan los sustantivos y los adjetivos. Bueno, todo esto repásenlo porque es muy importante y léanlo hasta el final, ¿sí? La narración es lo que habíamos visto antes, el texto narrativo, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro. Que bueno, es simple, no es complejo, lo que sí tienen que tener en cuenta de marcar bien las diferencias y no equivocarse. Si estamos hablando de narración, no hablamos de poesía. Si hablamos de poesía, estamos hablando de verso. Si hablamos de verso, no hablamos de prosa. Si hablamos de prosa, no hablamos de una belleza estilística, ¿sí? Si hablamos de una belleza estilística, estamos en la poesía y hay rima, y hay ritmo, hay musicalidad, como las canciones. Bueno, ¿sí? Espero que no les sea difícil, supongo que es fácil, así que desde acá me despido y nos vemos la próxima.